sistema respiratorio es la estructura interna y externa encargado de realizar el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. El oxígeno es introducido dentro de nuestro cuerpo para luego ser distribuido por todos los tejidos y todas las áreas que conforman nuestro cuerpo. Asimismo, como este proceso es un intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, el oxígeno ingresa a todas las partes de nuestro cuerpo y el dióxido de carbono es expulsado de nuestro cuerpo. El sistema respiratorio es una estructura conformada por múltiples partes que juntas entre sí realizan una función, pero cada una de ellas realiza una función específica. Bueno, las partes que conforman el sistema respiratorio son la nariz, la boca, los bronquios, el pulmón izquierdo, el lóbulo superior izquierdo, el lóbulo inferior izquierdo. Tenemos la laringe, la tráquea, el pulmón derecho, el lóbulo superior derecho, lóbulo medio, lóbulo inferior derecho. El sistema respiratorio se divide en tracto respiratorio superior y tracto respiratorio inferior. El tracto respiratorio superior está conformado por diferentes partes y estas partes son la nariz y fosas nasales, tenemos los senos paranasales que son los frontales, etmoidales, esfenoidales y maxilares. Tenemos también la boca, la faringe, laringe interior de la laringe y tenemos la tráquea. A continuación vamos a ver una gráfica que nos muestra dónde se encuentran ubicados cada una de estas partes. Y estamos hablando del tracto respiratorio superior. El tracto respiratorio superior está conformado por partes internas y partes externas que hacen parte del sistema respiratorio. Bueno, ya sabemos que el proceso respiratorio empieza desde la parte externa de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos las fosas nasales y la boca, que son los dos puertos de entrada y salida del oxígeno y del dióxido de carbono de nuestro cuerpo. Tenemos la cavidad nasal. Tenemos la garganta, que en la garganta está ubicada la faringe. Y tenemos la laringe, que está ubicada como en la zona donde los hombres le dicen la manzana de Adán. Tenemos también otros múltiples partes que conforman el sistema respiratorio. Y estamos hablando del tracto superior. Entonces, dentro del tracto superior tenemos seno esfenoidal, narinas internas, entrada tuba faringotimpánica, tenemos nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, tenemos la tráquea. También tenemos el seno frontal, tenemos los cornetes nasales, que dentro de los cornetes nasales tenemos superior, medio, inferior. Son estos tres que tenemos acá. También tenemos la cavidad nasal, tenemos las narinas externas, paladar duro, paladar blando, tenemos la cavidad oral, también tenemos el epiglotis, el glotis y las cuerdas vocales. Acá tenemos que tocar el tema de que las cuerdas vocales hacen parte del sistema respiratorio porque con el oxígeno o el aire que ingresa a nuestro cuerpo producen un rozamiento que es cuando toca las cuerdas vocales y estas producen unas vibraciones y por ende se produce el sonido o la voz. Ahora continuamos con el tracto respiratorio inferior. En el tracto respiratorio inferior se encuentran los bronquios, los pulmones y también se encuentran los bronquiolos y los alveolos.
acá mencionamos que esto se desprenden como en cadena. Primero se encuentran los bronquios y de los bronquios se desprenden los bronquiolos y de los bronquiolos se desprenden los alveolos, que es donde se produce el proceso de intercambio de oxígeno y gas carbónico con la sangre. Estos conforman la unidad respiratoria. Y dentro de la estructura accesoria tenemos la pleura, la pared torácica, en la cual hacen parte los huesos, articulaciones y músculos del tórax. Asimismo, también se encuentra el diafragma, que juntos entre sí de las estructuras accesorias cumplen una función muy precisa, ya que ellos permiten que el tórax se expanda para que los pulmones se puedan llenar de oxígeno y luego se produzca el proceso de la respiración o el proceso de intercambio. Acá mencionamos que cuando se produce este proceso de inhalación del oxígeno, el diafragma lo que hace es bajar y la parte de nuestras costillas se expande y asimismo también se expanden los pulmones cuando tomamos el oxígeno o cuando estamos en ese proceso de inhalación. Al contrario, cuando se produce la exhalación, el diafragma lo que hace es subir y las costillas y los pulmones se contraen y el aire sale de nuestro cuerpo. Acá observamos un poco más detallado dónde se encuentra la tráquea, donde se encuentran los pulmones, que son estos que podemos ver acá, y tenemos uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Son con una textura esponjosa y de color rosado. Dentro de los pulmones encontramos los bronquios, que son las ramificaciones más gruesecitas, y de los bronquios se desprenden los bronquiolos, que son la cantidad de ramificaciones más pequeñas, más minúsculas. Y de los bronquiolos ya se desprenden los alveolos. En el proceso respiratorio se produce la ventilación pulmonar, la cual consiste en dos fases, que son la inspiración y la expiración. La inspiración es cuando se toma el aire y la expiración es cuando se expulsa. Entonces, en este proceso se produce un intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. También se produce un transporte de gases por la sangre, que estos gases son llevados hasta los alveolos, que los alveolos son como una cantidad de tejidos que se encuentran en los pulmones, en los tejidos que están en los pulmones, y como ellos están cubiertos por una membrana muy delgada, y en ese contacto con el oxígeno se produce un intercambio de oxígeno con gas carbónico. Entonces, aquí se produce el intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos que están dentro de los pulmones. Bueno, en esta gráfica podemos observar el proceso de inspiración y expiración. La inspiración es cuando el aire va hacia adentro de los pulmones por los diferentes conductos que van desde la parte externa hasta la parte interna, y su punto final es en los pulmones. Y la expiración es cuando ese aire que ya ha sido procesado y ya se ha producido el intercambio sale de nuestro cuerpo y ese aire es expulsado por la nariz o por la boca.
Acá aclaramos que el proceso de inspiración es cuando entra el oxígeno hacia nuestro cuerpo y la expiración es cuando sale el gas carbónico de nuestro cuerpo. Este proceso se produce en los tejidos que están dentro de los pulmones, que son los alveolos, como podemos observar aquí en la gráfica. De la sangre está cubierta de gas carbónico que sale hacia los pulmones y dentro de los pulmones encontramos oxígeno que se conduce hacia la sangre y para luego ser distribuida por todo nuestro cuerpo. Bueno, acá tenemos una gráfica de lo que les hablaba anteriormente del proceso de la inspiración. Tenemos la entrada de aire. Cuando se toma el aire, el diafragma baja y se produce una expansión del tórax. Y acá tenemos la gráfica de la expiración. Entonces podemos observar que el diafragma sube y el dióxido de carbono o el aire es expulsado por las fosas nasales y por el conducto de la boca. Bueno, acá tenemos un poco de la parte teórica acerca de los intercambios de gases, que como anteriormente ya lo he mencionado, se produce en los alveolos, el cual tiene una membrana muy delgada y permite el intercambio de dióxido de carbono que se encuentra en la sangre y el oxígeno que está dentro de los pulmones. Y aquí tenemos la gráfica de el proceso de intercambio de gases en los alveolos pulmonares. Y acá podemos encontrar el dióxido de carbono que se encuentra en la sangre y aquí tenemos el oxígeno que se encuentra en los pulmones. Ya como lo he mencionado, los alveolos tienen una membrana muy delgada y permiten el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Aquí podemos ver la gráfica muy bonita de este proceso. Bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca de las fosas nasales, que son las que se encuentran en nuestra nariz, en la parte externa de nuestro cuerpo. Y se dice que son dos cavidades óseas situadas sobre la cavidad bucal. Ya sabemos que la cavidad bucal es esto y se encuentra sobre, porque lo tenemos con estos dos. Se dice que están rodeadas por el paladar, los nasales, el frontal y el etmoide, separadas por el tabique nasal, por el hueso que encontramos en la nariz y separa las fosas nasales. Se forma el etmoide, el vómer y el cartílago nasal. Acá tenemos lo que rodea las fosas nasales son cartílagos, como un hueso muy blandito, y las paredes laterales están los cornetes. Acá tenemos la gráfica de las fosas nasales y la función de las fosas nasales es preparar el aire inspirado y permite una buena emisión de la voz. Bueno, las vías respiratorias están formadas por las fosas nasales, las cuales están comunicadas con el exterior por los orificios nasales, con la faringe por las coanas, con los senos paranasales, con las glándulas lacrimales, con los conductos lacrimales. Ya sabemos que las glándulas lacrimales y los conductos lacrimales los encontramos en esta parte de la cara. Bueno, aquí tenemos la faringe, la parte contextual de la faringe, que es un tubo musculoso común en los aparatos digestivos